Hola a todos, el día de hoy explicaremos algunos temas que son de vital importancia para la materia de obligaciones. Liliana Pérez, una empleada público en Bogotá, enfrenta problemas de salud y ha acumulado deudas significativas. Sus deudas incluyen 110 millones de dólares de pesos con el banco, 12 millones de dólares de pesos en tarjeta de crédito y 23 millones de dólares de pesos a un familiar. Liliana tiene ingresos mensuales de 8 millones de dólares de pesos y gastos de 6 millones de dólares de pesos, lo que cubre su mínimo vital. Sus bienes incluyen un apartamento valorado en 50 millones de dólares, un automóvil de 20 millones de dólares y ahorros de 10 millones de dólares. Liliana cumple con los requisitos para la insolvencia según el Código General del Proceso. Solicita la insolvencia a un centro de conciliación avalado para llevar el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en Bogotá por ser el lugar del domicilio del deudor, para solicitar 60 días hábiles, prorrogables por 30 días más, para negociar con los acreedores sus obligaciones mediante un proceso extrajudicial regulado por un conciliador. Presenta una propuesta de pago e informa sobre su situación financiera a sus acreedores. En la audiencia se inicia la etapa de negociación con los acreedores, buscando un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, el proceso pasa a la etapa de liquidación patrimonial, en la que se tiene en cuenta los bienes de Liliana vs su endeudamiento. Los bienes de Liliana, que suman 80 millones de pesos, entran a responder por las deudas que suman 145 millones de pesos. La empresa Makeup Expo SAS es una empresa dedicada a exportación de productos de maquillaje. Enfrenta dificultades financieras debido a la caída en las ventas y el aumento en los costos de producción. Cuenta con deudas de 500 millones de dólares de pesos con bancos, 200 millones de dólares de pesos con proveedores y 100 millones de dólares de pesos con empleados. Tiene por bienes un edificio comercial valorado en 300 millones de dólares, maquinaria y equipo en 150 millones de dólares. Sus ingresos mensuales son 200 millones de dólares de pesos. La empresa cumple con los requisitos de insolvencia. Se encuentren o en cesación de pagos o en inminentes de estación de o incumplimiento de sus obligaciones tanto con proveedores como con empleados o como con acreedores. La empresa presentó una solicitud ante la Superintendencia de Sociedades demostrando su situación de insolvencia y su intención de reestructurarse. El juez designa un síndico para administrar los bienes y negocios de la empresa. La empresa suministra un flujo de caja proyectado hacia el futuro para darse cuenta si en un evento a la aceptación la empresa en reorganización va a poder cumplir con compromisos para poder reparar todas esas acreencias y obligaciones que tiene. Para ser aprobado, se necesitan los votos favorables de al menos 3 categorías de deudores y una mayoría absoluta. El resultado fue la firma de un acuerdo entre la empresa y sus acreedores. Este acuerdo estableció las condiciones para el pago de las deudas y las medidas necesarias para la reestructuración de la empresa. Sin embargo, también pudo no haber existido un acuerdo. En ese caso se entra a hacer una liquidación. En un eventual caso de que la empresa o incumpla los compromisos contenidos en el plan de reorganización va a ser descartado y en un caso dado la empresa se verá obligada a liquidar, parar sus actividades o su objeto social y finalmente son sus activos son los que terminan respondiendo por todas las acreencias y pasivos que tenga esa empresa. El liquidador deberá realizar un inventario de los bienes y un proyecto para reconocer los créditos y los derechos de voto de los acreedores afectados. Vamos a enterarnos de qué es una acción civil pauliana. La acción civil pauliana es un mecanismo legal que permite a un acreedor impugnar ciertos actos realizados por un deudor que busca defraudar sus derechos. Estas acciones tienen como objetivo proteger el patrimonio del acreedor y asegurar que pueda cobrar su deuda. Vamos a entender mejor, llevando la acción civil pauliana a la práctica mediante un ejemplo. Juan es un comerciante que tiene deudas significativas con varios proveedores. Uno de sus principales acreedores es la empresa Proveedores S.A., que le ha vendido mercancía y aún no ha recibido el pago correspondiente.
Juan, consciente de que no podrá pagar sus deudas, decide vender su propiedad, un local comercial, a su hermano, Carlos, por un precio mucho menor al valor real del mercado. El valor de mercado del local es de $200, pero Juan lo vende a Carlos por solo $50. Además, esta transacción se realiza justo días antes de que Proveedores S.A. inicie acciones legales para reclamar la deuda. Proveedores S.A., al enterarse de la venta del local y considerando que esta acción fue realizada con la intención de defraudar sus derechos como acreedor, decide presentar una acción pauliana ante el juez. Proveedores S.A. presenta pruebas de que Juan tiene una deuda pendiente con ellos. La empresa argumenta que la venta del local a Carlos fue un acto fraudulento destinado a evitar que se pudiera embargar el bien para satisfacer la deuda. Si se prueba que Carlos tenía conocimiento de las intenciones fraudulentas de su hermano al realizar la transacción, por ejemplo, si Carlos estaba al tanto de las deudas y los problemas financieros de Juan, esto fortalecería la acción pauliana. Si el juez determina que efectivamente hubo un acto fraudulento en perjuicio del acreedor, podría declarar nula la venta del local o permitir a Proveedores S.A. embargar el bien para cubrir la deuda. A través de esta acción civil pauliana, Proveedores S.A. logra proteger sus derechos y recuperar parte del dinero. Por otro lado, vamos a conocer sobre la acción civil oblicua. Esta es un mecanismo legal que permite a un acreedor, en ciertas circunstancias, actuar en nombre de su deudor para proteger sus propios intereses. Esto es cuando el deudor no ejerce sus derechos o no toma las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio. Este tipo de acción se basa en el principio de que el acreedor tiene derecho de asegurarse de que los bienes del deudor estén disponibles para satisfacer la deuda. Pondremos en práctica la acción civil oblicua para entender de una mejor manera. Carlos, un contratista de obras, ha realizado trabajos de construcción para una empresa llamada Construcciones Rápidas S.A. y tiene derecho a recibir un pago de $50 por estos servicios. Sin embargo, Carlos tiene una deuda pendiente con su proveedor de materiales, Laura, quien le debe $20 por materiales que le suministró anteriormente. Laura tiene una deuda exigible contra Carlos porque él no le ha pagado los materiales que utilizó en sus proyectos. Carlos está retrasando la reclamación del pago que debe recibir de Construcciones Rápidas S.A. por su trabajo debido a problemas personales. Dado que Carlos no está gestionando su derecho a cobrar el dinero que le deben, Laura decide actuar para proteger sus propios intereses. Laura presenta una acción civil oblicua ante el tribunal donde solicita permiso para demandar a Construcciones Rápidas S.A. en nombre de Carlos. En su demanda, Laura argumenta que tiene una deuda exigible contra Carlos. Carlos tiene un derecho legítimo contra Construcciones Rápidas S.A., pero no lo está ejerciendo. La inacción de Carlos perjudica sus intereses como acreedora. El juez evalúa la solicitud y determina que Laura cumple con los requisitos necesarios para proceder con la acción civil oblicua. Laura ahora puede presentar la demanda contra Construcciones Rápidas S.A. en nombre de Carlos para reclamar el pago de los $50. Si Laura gana el caso y obtiene el pago, podrá usar esos fondos para saldar la deuda que Carlos tiene con ella. Este ejemplo ilustra cómo la acción civil oblicua permite a un acreedor, en este caso, Laura, actuar en nombre del deudor, Carlos, cuando este último no ejerce su derecho a cobrar una deuda que podría beneficiar a ambos. Imaginemos que alguien quiere ocultar un bien para evitar que sea embargado por sus deudas. Hoy vamos a aprender el concepto de la acción civil de simulación. La acción civil de simulación es como un juego de apariencias. Es cuando dos o más personas firman un contrato que no refleja la realidad de lo que realmente están acordando. Por ejemplo, si Juan le debe mucho dinero a Pedro y quiere evitar que Pedro le quite sus bienes, podría simular la venta de su casa a un amigo a un precio muy bajo. Las razones son variadas.
para evitar pagar impuestos, para ocultar bienes de los acreedores o simplemente para engañar a otros. Es una forma de fraude. Si un juez considera que la venta de la casa fue simulada, la venta será declarada nula y la casa volverá a ser de Juan, que es el dueño legítimo, pudiendo ser embargada para pagar la deuda. Para probar que un acto jurídico es simulado, se necesitan pruebas como testimonios, documentos o indicios. Entre las consecuencias podemos incluir nulidad del acto. El acto jurídico se considera nulo desde su origen, como si nunca hubiera existido. Restitución de los bienes que fueron objeto de la simulación deben ser restituidos a su legítimo dueño. Responsabilidad civil. Las personas que participaron en la simulación pueden ser condenadas a indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros. Vamos a aprender, ¿qué es la insolvencia? Este concepto se refiere a la situación en la que una persona natural o jurídica se encuentra imposibilitada de cumplir con sus obligaciones económicas. En cuanto a la relación de la insolvencia con las acciones civiles, encontramos, en primer lugar, la acción pauliana, que permite anular actos jurídicos que perjudican a los acreedores. Se aplica en casos de insolvencia o riesgo de insolvencia. Por ejemplo, Juan le debe dinero a Pedro. Para evitar el embargo, Juan vende su apartamento a un precio muy bajo. Pedro puede interponer una acción pauliana para anular la venta. En segundo lugar, encontramos la acción oblicua, que permite al acreedor ejercer los derechos que su deudor tiene contra un tercero. Se utiliza en casos de insolvencia para obtener bienes o dinero. Por ejemplo, Juan le debe dinero a Pedro. Juan tiene una acción contra Carlos por una suma de dinero. Pedro puede ejercer la acción oblicua para demandar a Carlos en nombre de Juan. Y por último, encontramos la acción de simulación, que descubre actos jurídicos que ocultan la realidad. Se utiliza en casos de insolvencia para detectar actos fraudulentos. Por ejemplo, Juan le debe dinero a Pedro. Para ocultar sus bienes, Juan simula la venta de su casa a un precio muy bajo a un familiar. Pedro puede interponer una acción de simulación para demostrar que la venta fue ficticia. En resumen, las acciones pauliana, oblicua y de simulación son herramientas fundamentales para proteger los derechos de los acreedores en casos de insolvencia.